buenas tardes. En nombre de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia y del Centro de Capacitación en Educación a Distancia, CECET, les damos la más cordial bienvenida a la charla Comunidades de Práctica, Conectar, Aprender e Innovar en la Docencia a Distancia, a cargo de la licenciada Daniela Ugalde Hernández y del máster Jonathan Elizondo Mejías, ambos del CECET. No toda comunidad es una universidad, pero toda universidad sí es una comunidad. Es por eso que las personas docentes debemos buscar diversos espacios para trabajar y aprender desde lo colectivo, porque no existe la posibilidad de cumplir con nuestra misión y visión institucional con esfuerzos aislados o desconectados. Es así como el propósito de esta charla es comprender los fundamentos de las comunidades de práctica y su potencial para fortalecer el intercambio de conocimiento colectivo y la innovación en el quehacer docente en la educación a distancia en la UNED. Antes de presentar a las personas expositoras, quiero saludar a la doctora Mildred Acuña Sosa, vicerrectora de docencia en la UNED, a quien le agradecemos por su compañía y el apoyo recibido para llevar adelante iniciativas como esta, la cual nos permite fortalecer nuestro quehacer docente. Ella nos brindará unas palabras de bienvenida. Buenas tardes, doña Mildred, adelante. Buenas tardes. Bueno, para mí es un honor estar aquí, también mucha emoción, porque el título, ¿verdad? Comunidad práctica, conectar, aprender e innovar en la docencia, en la docencia a distancia, bueno, es lo que somos y ya Julia lo indicó, ¿verdad? Las universidades somos comunidades. Y esta comunidad práctica nos va a permitir fortalecer nuestra labor docente a través de encuentros, de diálogos, de construcción colaborativa del conocimiento. Porque sí, todos los días aprendemos, ¿verdad? Y por supuesto que en el contexto de la educación a distancia, todo evoluciona constantemente. Y las comunidades de práctica se convierten en ese pilar fundamental para compartir experiencias, generar aprendizajes significativos y promover la innovación educativa. También sabemos que estas comunidades de práctica son muy flexibles y tenemos la oportunidad de compartir de manera amena esas pequeñas capsulitas o aportes. Pero bueno, ahora nos van a contar un poquito más. Pero este espacio, sin duda alguna, nos invita a conectar saberes, reflexionar sobre nuestras prácticas educativas, todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero sobre todo avanzar juntos hacia una docencia que sea más pertinente, inclusiva y transformadora. Muchas gracias a todos por estar acá y por unirse a esta comunidad de aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Mildred, por esas palabras de bienvenida. Ahora sí, me permito presentarles brevemente a las personas charlistas de esta actividad. Primero, Daniela Ugalde Hernández. Ella es profesora capacitadora de nuestro Centro de Capacitación en Educación a Distancia, CECED. Es licenciada en docencia por la UNED y bachiller en Filología Española por la Universidad de Costa Rica. Egresada de la maestría en Lingüística, también por la UCR. Cuenta con más de una década de experiencia en capacitación docente en educación superior a distancia, con énfasis en diseño didáctico, mediación pedagógica, innovación educativa y sobre todo en entornos virtuales de aprendizaje. Ha diseñado, rediseñado, coordinado y facilitado múltiples procesos de capacitación dirigidos a personas docentes universitarias, así como en iniciativas institucionales vinculadas con la transformación digital y el fortalecimiento de la calidad académica. Ha publicado artículos y capítulos de libro sobre educación a distancia y ha participado como ponente en espacios académicos nacionales. Por su parte, Jonathan Elizondo Mejías es máster en enseñanza del inglés como lengua extranjera y bachiller en educación primaria con énfasis en la enseñanza del inglés por la Universidad de Costa Rica. Además, cuenta con bachillerato y licenciatura en enseñanza del inglés por la Universidad Americana y con certificación TESOL del SIT Graduate Institute de Vermont, Estados Unidos. En los últimos años
Se ha certificado nacional e internacionalmente en temas de gamificación e inteligencia artificial aplicada a la educación. Se ha dedicado a la investigación cualitativa y la integración de la tecnología para generar experiencias de aprendizaje significativas. Actualmente es profesor asociado en el CESET y examinador internacional de expresión oral para Cambridge. Se ha presentado en congresos y conferencias académicas en Costa Rica, Perú, Panamá, Venezuela, Argentina, República Dominicana, México y España. Antes de dar inicio a la charla, les comento que al final de la sesión contaremos con un espacio destinado para consultas y comentarios, por lo que les invitamos a compartir ahí sus aportes a través del chat. Ahora sí, les damos la palabra a Daniela y Jonathan. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias, Julia, por la introducción. Muchas gracias también a doña Mildred Acuña por las palabras de bienvenida que nos ofreció. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes por sacar este ratito y conectarse para que conversemos un poco sobre las comunidades de práctica y cómo estas son un excelente medio, una excelente vía para que nosotras y nosotras como personas docentes podamos conectar con otros colegas, aprender entre nosotros y nosotras y al final de todo innovar en la docencia a distancia. Y recordemos que innovar no necesariamente significa siempre hacer algo completamente nuevo, sino que más bien innovar consiste también en encontrar maneras distintas, más pertinentes, más efectivas, si se quiere, de responder a los desafíos y retos que se nos presentan de manera cotidiana en nuestro quehacer. Entonces, bueno, para hoy hemos propuesto como propósito comprender los fundamentos de las comunidades de práctica y su potencial para fortalecer el intercambio de conocimiento colectivo y la innovación en el quehacer docente en la educación a distancia en la UNED. ¿Y esto por qué? Porque bueno, nosotros y nosotras todos tenemos muchísimo conocimiento que hemos ido adquiriendo a lo largo de los años. No solo a partir de la formación que cada uno de nosotros pueda tener, ya sea docente o la que sea que tengamos, sino también y sobre todo, y ahí sí, de la experiencia docente que tenemos todos los días en nuestro quehacer, ¿verdad? En las asignaturas o cursos que acompañamos o que diseñamos. Este, pero ¿qué pasa con ese conocimiento? Que muchas veces al estar cada una y cada uno de nosotros en nuestros lugares de trabajo, ¿verdad? En nuestras casas, en nuestras oficinas, pues ese conocimiento no lo estamos ampliando, no lo estamos exponenciando, se está quedando con nosotros. Y pues precisamente ahí es donde vemos el valor tan rico que tienen las comunidades de práctica. Quiero contarles que a lo largo de esta exposición, y a lo largo de la presentación que ustedes van a ver que en cada diapositiva se van a encontrar con dos iconos. El primero de estos iconos se llama Presto atención. Entonces, cuando vean diapositivas con este icono, es porque les estamos haciendo una invitación a que sigan la explicación que les estamos compartiendo, que conecten con las ideas que a ustedes les resuenan de su propia experiencia. Si vemos el icono de participo, es porque ahí les estamos invitando a que realicen una acción breve, ya sea que comenten en el chat, ¿verdad? Las preguntas que les vayamos a hacer, o bien que participemos de las dinámicas que les vamos a ir proponiendo a través de la herramienta de Mentimeter. Entonces, bueno, la idea no es hacer de esta charla un espacio pasivo, sino más bien que podamos conversar, que podamos activar experiencias y pues construir algunas ideas en conjunto. Entonces, desde ya les invito a que vayan participando en la medida en que ustedes se vayan sintiendo cómodas y cómodos. Antes de comenzar, ya para entrar a hablar del tema, quiero contarles un poquito de lo que vamos a ver a lo largo de esta sesión. Vamos a empezar viendo cuál es la definición de una comunidad de práctica, cómo la vamos a entender, cuáles son las razones para iniciar una comunidad de práctica y también para que decidamos ser parte de una comunidad de práctica. Luego vamos a ver cuáles son los beneficios de formar parte de una comunidad de práctica y cuáles son los elementos básicos
¿verdad? Que la diferencian de cualquier otro tipo de comunidad, porque comunidades hay muchas, pero hay elementos básicos que tiene que tener una comunidad para que sea considerada una comunidad de práctica. Vamos a ver también cuáles son las claves para el éxito de una comunidad de práctica para que ésta se sostenga y se mantenga a lo largo del tiempo. Vamos a ver cuáles son algunas actividades que podemos llevar a cabo en una comunidad de práctica. Y por último, vamos a contarles también que estamos aprovechando este espacio para relanzar una comunidad que ya existe en la UNED que se llama Conectados, Comunidad Colaborativa para la Innovación Docente en la UNED. Pero esa va a ser la cereza en el pastel, entonces lo vamos a dejar para el final. Entonces, bueno, ya para empezar a entrar un poquito en el tema, les queremos proponer esta primera dinámica. Queremos que ustedes nos ayuden contestando la siguiente pregunta. Cuando enfrento un reto en la docencia a distancia, y por reto piensen, por ejemplo, en casos en los que ustedes tienen sesiones o tutorías en las que las personas estudiantes no se conectan. Piensen, por ejemplo, en que plantearon alguna experiencia de aprendizaje y que el foro de dudas está lleno de consultas de las personas y ustedes no entienden por qué. Piensen, por ejemplo, en algún instrumento de evaluación que quizá no está siendo, pues, suficiente o no está siendo bueno para evaluar alguna actividad. Cualquier reto que a ustedes se les venga en mente. Cuando se les presenta un reto, ¿a quién suelen recurrir primero? Para contestar esta pregunta, yo les voy a pedir que por favor ingresemos a Mentimeter. Lo podemos hacer em, escaneando el código QR que aparece en pantalla. Lo pueden hacer también ingresando a menti.com y digitando el código que aparece también en pantalla, o bien mediante el enlace que mi compañera Andrea les está compartiendo por el chat. Es importante que yo les diga que esta no es una respuesta de una única opción, sino que lo que les queremos pedir es que ordenen las opciones según el orden en el que ustedes lo suelen hacer. Es decir, ¿a quién recurren primero cuando tienen un reto? Si esa persona o ese medio no les funcionó, ¿qué hacen después? ¿O a quién recurren después? Y si esa no funciona, ¿a quién luego? Y así sucesivamente. Entonces, bueno, vamos viendo. Hasta el momento tenemos una respuesta. Sí les quiero contar que no hay opciones correctas o incorrectas, ¿verdad? Todas las opciones son válidas, pero entonces vamos viendo. Aquí ya se va moviendo muy bien. Mm. Ok, vemos que va ganando la primera, va de primer lugar colegas de mi cátedra o dependencia, lo cual habla muy bien, ¿verdad? Porque eso quiere decir que de alguna forma, bueno, ya se va cambiando de lugar, vamos a ver. Bueno, vamos viendo que hay un buen sentido de comunidad, ¿verdad? Porque si estamos optando primero por recurrir a colegas de mi cátedra, eso quiere decir que, como les digo, hay un sentido de comunidad. Pero ¿qué pasa? Que sabemos que en la UNED no hay una estructura como sólida u organizada, ¿verdad? Que nos permita sostener esto en el tiempo. Tenemos también búsquedas en Internet, lo cual, bueno, pues es súper esperable, ¿verdad? Desde ahorita tenemos acceso a demasiada información e inclusive también si pensamos en las diferentes herramientas de inteligencia artificial que podrían caber en este rubro, pues se vuelve como muy lógico que esta sea una de las opciones, pero también es importante recordar que este medio o este medio a quien recurrimos, pues tiene una limitación. Y es que no todo lo que encontramos en Internet necesariamente está contextualizado a la realidad de la UNED, ¿verdad? Y en ese sentido, pues recurrir a colegas de la cátedra puede ser bastante más enriquecedor. Resolverlo en solitario, pues también, ¿verdad? Tiene sus limitaciones, porque al fin de cuentas siempre nos estamos quedando con nuestra forma de ver las cosas, con nuestra perspectiva, y no estamos en ese sentido tampoco ampliando otras opciones y otros puntos de vista. Y pues, bueno, actividad de capacitación quedó de último, lo cual no significa que esté mal, ¿verdad? Sin embargo, sí es como un buen ejemplo de que al fin de cuentas la experiencia cotidiana es un excelente insumo, ¿verdad?, para el aprendizaje.
Entonces, bueno, muchas gracias por haber participado de esta actividad. Y lo que queríamos rescatar es que si bien hay diversas formas en las que podemos resolver estas situaciones, no todas significan lo mismo en términos de aprendizaje, sobre todo cuando hablamos de comunidades de práctica. Perfecto, muchísimas gracias Daniela por esa introducción y a todas y todos por participar de esta primera actividad. De verdad que como lo decían al principio, tanto Julia como doña Mildred, las universidades son una comunidad. Lo que pasa es que, también lo mencionó Daniela, hay diferentes tipos de comunidad. Entonces, ¿qué es una comunidad de práctica? Porque podemos tener una idea, pero desde la teoría, ¿cómo definimos una comunidad de práctica? Bueno, primero, la comunidad de práctica es un grupo de personas que comparten una preocupación, una pasión por algo que hacen, quieren aprenderlo a hacerlo mejor mediante la interacción regular. Entonces, una comunidad de práctica puede ser un grupo tan informal como un grupo de personas que les gusta la numismática y coleccionan monedas, billetes del mundo y hacen un grupo, tienen un grupo en Facebook, en WhatsApp, en diferentes lugares, se comunican para cuánto puede valer esta moneda, me la están comprando, cuánto puede valer este billete. Eso es una comunidad, ¿verdad? Podría ser una comunidad de práctica, podría que no, y ya vamos a ver algunos otros criterios para una comunidad de práctica. Las personas deben compartir el dominio, la práctica y la comunidad. Son tres requisitos para poder formar la comunidad de práctica y en un momentito más adelantito vamos a ver exactamente a qué se refiere con ese dominio, la práctica y la comunidad. Porque este ejemplo que les compartía se apega mucho a la comunidad, a la práctica, pero podría ser que no tenga el dominio. Se basan en el aprendizaje colaborativo, el intercambio de experiencias y la construcción conjunta de conocimiento. Entonces, tenemos que tener no solo la preocupación por hacer algo, el querer mejorar en algo y el comunicarnos, sino que tenemos que aprender y colaborar en ese intercambio o a través de ese intercambio de experiencias, ¿verdad? ¿Por qué una comunidad de práctica? ¿Por qué es importante una comunidad de práctica? Bueno, la educación a distancia la podemos ver un poco aislado el conocimiento y esto es solamente la punta del iceberg y aquí lo estamos poniendo en la educación a distancia porque es lo atinente a nosotros, pero me atrevería a decir que en la educación en general muchas veces tenemos un conocimiento aislado en cuanto a nosotros como profesionales, ¿verdad? Sabemos que la educación es una de las disciplinas que va avanzando más lentamente, entonces el asunto es que ¿por qué pasa eso? Porque muchas veces yo voy acumulando conocimiento que se me va quedando ahí, que no lo comparto con otras personas, porque me da nervios, me da miedo, pienso que no tengo conocimiento suficiente y entonces decido que no lo comparto, o creo que yo no soy un experto y solo aquella persona que viene a una conferencia, que viene a un taller, que viene a una charla, que viene a un congreso o en un seminario es la persona que sabe al respecto y no me atrevo a compartir ese conocimiento. Como les decía, eso es como la punta del iceberg. ¿Qué pasa también? Hacemos mucha innovación en solitario y esto pasa en la educación a distancia, donde trabajamos desde nuestros hogares en muchas ocasiones y tenemos nuestros grupos, nuestras asignaturas, vamos trabajando ese curso que se nos asignó. Quizás en algunos momentos lo trabajamos de forma colegiada con otros colegas, otras colegas, pero en la mayoría de los casos trabajo yo ese curso o esa asignatura y tengo 10 años, 8 años, 7 años de tener a cargo la misma asignatura. Voy produciendo cierta innovación, como decía Daniela, la innovación no es hacer algo como descubrir el agua tibia. La innovación puede ser esos pequeños cambios que yo voy haciendo para mejorar un proceso, para mejorar el aprendizaje, para mejorar este curso o esta asignatura. Pero a veces lo hago muy en solitario también. No comparto esa experiencia. Eh, no compartimos las experiencias no solo en cuanto a innovación y a conocimiento, sino que también suele pasar que tengo experiencia con personas que no participan de una tutoría sincrónica. Hice una innovación, me funcionó o no me funcionó, tengo esa experiencia
y tal vez pienso que solo yo soy el que estoy pasando por esa situación. No me doy cuenta que hay otros colegas y otras colegas que están pasando por lo mismo que yo y a los que les podría servir esta experiencia que ya yo tengo. Y una falta de reconocimiento. Y creo que aquí es importante que nosotros como docentes nos empoderemos y sepamos que ese trabajo que nosotros hacemos tiene un gran valor, pero a veces nos cuesta ver el valor de lo que hacemos. No, no, es que yo lo que hice fue simplemente hacer una web quest para un curso y creo que no es nada relevante, no es nada importante. No, es que yo todo lo que hice fue que generé para una actividad específica, solamente hice algo pequeñito con inteligencia artificial, pero no creo que nadie se beneficie de eso. De verdad que fue algo ahí para poder mejorar un poquito lo que ya hacíamos, le metí inteligencia artificial. Entonces, no reconocemos el valor de esas experiencias que yo como docente tengo. ¿Qué hace esto? Pues que el conocimiento académico limite el impacto. No es lo mismo que estemos haciendo cosas de forma un poco más organizada a que cada uno lo esté haciendo por su propio medio. No es que no haya impacto, claro, hay impacto y bien lo dice el dicho que una gota de agua le hace hueco a una piedra. Entonces, si yo trabajo por mis propios medios y Daniela también y Julia también va a haber un impacto, pero el impacto podría potencializarse más si lo hacemos en forma conjunta. Entonces, de ahí el por qué es necesario las comunidades de práctica, para entre todos hacer algo con más fuerza, poder apoyarnos y ayudarnos unos a otros. ¿Cuáles son los beneficios de tener una comunidad de práctica? Bueno, el primer beneficio es que podemos compartir prácticas exitosas. Esas estrategias que yo considero efectivas, a otra persona le pueden servir. Y a veces nos pasa también que nosotros normalizamos lo que hacemos y a mí siempre me ha servido algo que hago. Yo considero que es algo normal, que es algo muy sencillo. Cuando lo comparto con otras personas, resulta que quizás había un profesor mucho más joven que yo que no había visto ese tipo de prácticas y le parece muy novedosa y le funciona. Entonces, ese compartir también hace que nosotros veamos las cosas. Igual yo tengo cierta experiencia en el área de inglés, por ejemplo, o en la capacitación docente ahora que trabajo en el CCED. Pero cuando veo a una persona del área de matemáticas o del área de ingeniería compartir una experiencia exitosa, me doy cuenta que esa estrategia también podría aplicarse a inglés o también podría aplicarse a la capacitación docente y antes yo no lo había pensado así. También nos ayuda a resolver problemas comunes, abordar desafíos compartidos. Conversábamos Daniela y yo el otro día que en los cursos que nosotros facilitamos y coordinamos en el CCET, suele darse mucho que en los foros nos damos cuenta que las personas tienen los mismos problemas. En el caso mío de tutorías virtuales sincrónicas, muchos de las personas dicen es que el problema mío es que los estudiantes no se conectan o que los estudiantes se conectan y no participan o que los estudiantes nunca encuentran el enlace en la plataforma, en el entorno. Y los demás profesores responden, a mí me pasa lo mismo, a mí también me pasa lo mismo, eso es lo mismo que yo he venido pensando desde hace tiempo. Una comunidad nos ayuda a darnos cuenta de eso. ¿Cuál es un problema común que tenemos y que podríamos atacar en conjunto, que podríamos generar ideas, podríamos generar diferentes estrategias para atacar ese problema que es común, pero no nos damos cuenta que es común hasta que no lo conversamos? Nos ayuda a aprovechar y a maximizar los recursos. ¿Por qué? Yo descubrí una herramienta hace poco, me capacité, encontré una herramienta muy buena para hacer este tipo de visuales. Y resulta que la comparto en esta comunidad. ¿Qué hace eso? Que otras personas que no conocían la herramienta la puedan utilizar. En el maximizar los materiales y recursos, si somos de la misma área o inclusive si somos de áreas diferentes, puede ser que yo para mi asignatura haya generado un decálogo para el éxito académico en esta asignatura. Y las 10 cosas que yo tengo ahí para que le comparto a los estudiantes, es una infografía que les comparto, esa infografía podría ser valiosa para otras personas y no tienen que empezar de cero, podrían decidir modificar la mía o simplemente usar el recurso que ya yo tengo y de esa manera lo maximizamos. Fortalecemos la innovación
como ya les hemos venido diciendo, impulsamos nuevas ideas, nuevos enfoques, formas de hacer las cosas. Cada cabeza es un mundo, decimos también. Entonces, en una comunidad tenemos un montón de personas que tienen perspectivas diferentes y nos pueden ayudar a pensar de forma diferente. Generamos alianzas, colaboraciones, estrategias. Es interesantísimo porque de donde uno menos se lo espera, si uno está en una comunidad, cuando se da cuenta, uno conoce a otra persona que tiene los mismos intereses de uno, y así me ha pasado a mí muchas veces en espacios académicos donde se genera cierta comunidad, donde conversamos y ya me doy cuenta que la otra persona tiene un interés en el uso de la tecnología aplicada a la enseñanza de las lenguas. Y podemos hacer algo interesante, podemos investigar, hacer investigación-acción, hacer alguna experiencia para ver cómo nos va a él o a ella en su lugar y a mí en el mío, y ver cómo nos va con esa experiencia. Entonces podemos generar alianzas bastante interesantes. Y por supuesto, la investigación, que cuando hablamos de la investigación, sí, podemos hablar de una investigación formal, sistematizada, pero podría ser también una investigación un poco más, menos formal o menos sistematizada. Simplemente vamos explorando, vamos descubriendo qué nos funciona, qué no nos funciona. En la academia, pues lo ideal es que logremos sistematizar esas experiencias, que podamos ponerlas al servicio de otras personas, y todo esto son cosas que podríamos hacer desde una comunidad de práctica. Antes de avanzar con la próxima diapositiva, ¿por qué hablamos de comunidades de práctica en este caso en específico y no de comunidades de aprendizaje? Son muy parecidas. Lo que pasa es que en la comunidad de práctica estamos hablando de personas que ya están en su práctica profesional y desean seguir aprendiendo, desean seguir creciendo. Entonces, esa suele ser la diferencia entre comunidad de aprendizaje y comunidad de práctica. Las comunidades de aprendizaje se ponen más o se suelen formar más cuando tenemos profesores y estudiantes, o tenemos profesores muy nobles, por ejemplo, o personas de una rama X, no solo profesores, médicos pueden hacer una comunidad de aprendizaje, personas que están ingresando y todavía consideran que tengo muchísimo por aprender. No que ya los que tenemos más experiencia hayamos aprendido todo, seguimos aprendiendo en una comunidad de práctica, pero ya hemos recorrido un poco más de camino y podemos decir, bueno, todos los que estamos aquí trabajamos en lo mismo, podemos poner al servicio de otras personas todo esto que hacemos en la práctica, y por eso es la comunidad de práctica. Los elementos básicos que les mencionaba anteriormente. Bueno, primero, la comunidad. Necesitamos interacción y colaboración entre pares. Es decir, nosotros no podemos tener una comunidad sin un grupo de personas. No podemos tener comunidad o una comunidad de práctica sin que haya interacción o que haya colaboración entre pares. Entonces, es importante que esto lo tengamos presente. Y lo pusimos ahí de primero, o suele aparecer de primero, porque es el elemento clave de una comunidad: las personas y la interacción que van a generar. Tenemos que tener la parte de la práctica, que es en este caso el trabajo colaborativo en la docencia. Lo que les decía o antes les mencionaba, que algunas comunidades no pueden ser comunidades de práctica porque no, las personas generan una comunidad pero no comparten esa práctica. Otro ejemplo de una comunidad que no necesariamente puede volverse comunidad de práctica, dependiendo de cómo la enfoquemos. Yo soy docente y hay una comunidad de médicos, volviendo a la medicina. Posiblemente yo no encaje dentro de ese equipo de médicos por la práctica, porque los dos nos dedicamos a cosas sumamente diferentes. Sin embargo, también, bueno, y también el dominio, ¿verdad? El dominio, que es la expertise o esa experiencia, ese conocimiento compartido, que en este caso nuevamente la educación a distancia. Me regreso también al ejemplo que tenía antes de yo con un grupo de médicos. Podríamos generar una comunidad si los médicos no van a trabajar desde la práctica de la medicina o desde el dominio de la medicina, sino que son médicos investigadores. Son investigadores cualitativos. Yo tengo experiencia en investigación cualitativa y queremos trabajar juntos en hacer una investigación en un área de medicina, en un área de educación, en una carrera que tenga que ver con ciencias de la salud, por ejemplo,
entonces ahí sí podemos generar una comunidad de práctica. ¿Por qué? Porque tenemos interacción, tendríamos la práctica, que es la parte de la investigación y esa expertise o ese dominio, esa experiencia compartida, que es la investigación cualitativa. ¿Cómo hacer investigación cualitativa? Un estudio fenomenológico o un estudio de caso, y lo vamos a trabajar desde diferentes perspectivas. Y esto nos hace que las comunidades de práctica pues sean comunidades transformadoras, ¿verdad? Ahora, viendo bien esto de aquí, les quiero plantear una pregunta y para eso vamos a utilizar el chat. ¿Cuál de esas tres dimensiones, ya casi se las voy a poner otra vez, cuál de esas tres dimensiones suele estar más fortalecida en nuestra experiencia institucional? ¿Y cuál requiere más intencionalidad? No que no tengamos las tres, porque consideramos nosotros que sí tenemos esas tres dimensiones, pero puede ser que haya una a la que no le damos tanta intencionalidad como a las otras. Entonces, ahí en el chat de Zoom pueden dejarnos la respuesta. ¿Cuál de estas tres, cuál elemento, el dominio, la comunidad o la práctica, cuál puede ser la que tengamos más presente en la UNED o a cuál tenemos que darle mayor intencionalidad para generar comunidades de práctica? Entonces voy a darles un momentito para que ahí en el chat puedan escribirnos sus ideas. ¿Ok? Nos dicen que la práctica deberíamos quizás darle más intencionalidad a esa práctica, a ese trabajo colaborativo en la docencia, la práctica. Muy bien. Vamos a ver si hay alguna otra respuesta por ahí en el chat. Ok, que esté presente, muy presente, dicen la comunidad y la práctica. Quizás tenemos que darle más énfasis al dominio, a esa expertise compartida. La práctica, se debe reforzar la práctica y la misma comunidad. Estoy de acuerdo también. Y a ver, esto depende mucho de la visión de cada uno, porque dependiendo depende del elemento en el que yo me enfoque, puedo decir, sí, es que nos falta comunidad, ¿verdad? Nos falta un poco más de interacción y colaboración entre pares. Quizás trabajamos en una cátedra donde nos reunimos una vez al cuatrimestre y por ahí tenemos algún grupo de WhatsApp más para comunicaciones directas desde el encargado de cátedra o la persona encargada de cátedra. Puede ser que en otra cátedra digan, no, mira, nosotros sí tenemos buena comunidad, el asunto es que no trabajamos tanto en colaboración, entonces necesitamos mejorar la parte de la práctica. Depende de los equipos de trabajo, exactamente eso que nos dicen por aquí. Algunos compañeros tenemos más o menos interacción, totalmente de acuerdo. Puede ser que en mi equipo de trabajo, por la naturaleza del equipo, tenemos mejor práctica y mejor comunidad, nos falta el dominio. O podría ser que tengamos dominio, comunidad, pero nos falta trabajar en la parte de la práctica. O tenemos los otros dos y de verdad nos falta la comunidad. Eso depende mucho de cada equipo, de cada dependencia, de cada cátedra, de muchos factores, inclusive de las personalidades, porque podría ser que de casualidad en una cátedra tenemos un grupo de personas, y digo de una cátedra, pero puede ser un programa, puede ser una carrera, tenemos un grupo de personas que son más tímidas, entonces cuesta más generar la comunidad. Pero si en un grupo de personas o no sé, en el CECET, por ejemplo, hay varios Jonathans, posiblemente la comunidad es lo que más vamos a generar. Habría que ver qué es lo otro que tenemos que mejorar o hacer con más intencionalidad. Ok, muy bien. Entonces, bueno, para reforzar un poquito esto que les hemos venido compartiendo, queremos proponerles una segunda dinámica en Mentimeter, que nosotros les vamos a proponer tres casos que ahorita se los voy a leer y también se los vamos a compartir. Y yo les voy a pedir que ustedes respondan a la siguiente pregunta. ¿Cuál de los tres casos se acerca más a una comunidad de práctica? ¿Ustedes consideran que se acerca más a una comunidad de práctica? Nuevamente, por favor, pueden escanear el código en pantalla o entrar a menti.com y digitar el código, o también si ya lo tienen abierto, creo que ahí nada más es cuestión de que se les refresque la diapositiva y si no, ingresan también al
enlace que les está compartiendo Andrea por el chat. Los casos son los siguientes. El primer caso es así. Un grupo de docentes se percibe como unido. Sin embargo, su interacción se limita principalmente al intercambio de información por correo electrónico, con escasos espacios de diálogo o intercambio significativo. El caso número 2 dice así. Un grupo de docentes de una carrera se organiza activamente para compartir experiencias, plantear dudas, poner a prueba estrategias y regresar al grupo para reflexionar sobre los resultados obtenidos. Y el tercer caso es un grupo de personas de una misma dependencia trabaja de forma conjunta, con frecuencia. No obstante, no generan espacios para reflexionar sobre su práctica ni para compartir los aprendizajes construidos. Entonces, muy bien, dicho esto, les voy a solicitar que por favor voten cuál de los tres consideran ustedes que se acerca más a una comunidad de práctica. Vamos viendo. Ok, perfecto, sí. Creo que podemos ver que estamos todos y todas en sintonía, ¿verdad? Efectivamente, eh, bueno, faltan unas personas de votar, pero creo que estamos viendo ya la dinámica. Efectivamente, se trata del caso 2, ¿verdad? Si bien los tres casos tienen en común, y también esto que les decía Jonathan, que se trata de grupos de personas que pueden trabajar en la misma carrera o en la misma dependencia, vemos que en el caso 2 hay interacción, hay reflexión, hay experimentación y algo muy importante, hay retorno, ¿verdad? Luego de que se comparten las ideas, estas se ponen a prueba y luego se vuelve a compartir sobre los resultados obtenidos. Y eso, al final de cuentas, es lo que hace el aprendizaje colectivo. En el caso uno, pues este no sería, porque aunque el grupo de docentes, ¿verdad?, trabaja unido, si la interacción es básicamente recibir información a través de correos electrónicos, pues no hay interacción significativa, no hay construcción conjunta, no hay reflexión sobre la práctica. Y en este caso, aunque hay cercanía, no hay aprendizaje colectivo. Y pues tampoco sería el caso 3 porque aunque se trata de personas que trabajan juntas, si tampoco reflexionan ni comparten aprendizajes, no hay intercambio de experiencias ni tampoco hay una verdadera intencionalidad de mejora continua. Esto es importante porque al final de cuentas hay una frase que resume todo esto que hemos estado conversando y es que no basta con pertenecer al mismo lugar de trabajo, sino que se requiere intercambio, construcción y mejora de la práctica. Perfecto. Ahora tenemos ya la comunidad. Muy claro qué es la comunidad, que no necesariamente una empresa es una comunidad de práctica, no necesariamente un departamento es una comunidad de práctica. Pero ¿cuáles son las claves para que una comunidad de práctica sea efectiva? Porque también hay ciertos requisitos, no solo para formar la comunidad, sino para ver la efectividad en la comunidad de práctica. Primero, perspectivas diversas. Eh, y esto se logra con tener diferentes personas en la comunidad, ¿verdad? Que podamos tener diferentes puntos de vista sobre un tema. Pero no solo logramos esas perspectivas diversas con el tener a las personas, sino que también tendríamos esas perspectivas diversas en el tanto y cuanto las personas de la comunidad den a conocer su punto de vista, diciendo sí, me parece, no me parece, estoy de acuerdo por estas razones o estoy parcialmente de acuerdo, pero creería que, porque con solo formar parte de la comunidad, en teoría tenemos perspectivas diversas. Si no visualizamos esas perspectivas, pues no vamos a tener tanta efectividad en la comunidad de práctica. Espacios públicos y privados. Toda comunidad tiene que tener la posibilidad de que existan estos dos espacios. Es decir, que dentro de la comunidad yo puedo comunicarme con todo el equipo,
pero si yo me doy cuenta que en la comunidad Julia Pérez tiene una visión muy interesante sobre un tema X, o Julia compartió una experiencia que ella está trabajando y yo estoy trabajando una igual o me gustaría trabajar una parecida y quiero pedirle ayuda, no en el espacio público, sino en privado, que pueda hacerlo. Y esto no quiere decir que dentro de la comunidad haya un espacio donde tengamos números de cédula, teléfonos y correos electrónicos de todas las personas participantes. Esto significa que el espacio, que en este caso virtual, usemos para la comunidad, sea posible esa interacción también en privado, no solo en el ámbito público de la comunidad. También un enfoque en el valor, que podamos priorizar la contribución y el beneficio para los miembros, que lo que ahí se aborde en esa comunidad no es solo porque yo creo que es bueno para mí, sino que sea bueno para otras personas. Podría ser que esta temática que vamos a proponer o que esta pregunta que yo estoy proponiendo es importante para mí, pero también van a haber otras personas a las que les va a ser de utilidad. Que haya tanto familiaridad como novedad. Es decir, que no todo sea familiar para la gente, ¿verdad? Pero que no todo sea muy nuevo. Y aquí es donde tenemos que tener ese balance en que, perfecto, estamos hablando, no sé, un tema novedoso, la inteligencia artificial generativa, aplicada a la educación. Perfecto, vamos a tener esa parte, esa sección de novedad. Pero somos conscientes que en una comunidad posiblemente haya varias, sino que muchas personas que no hayan utilizado inteligencia artificial o que apenas estén en ese proceso, que todavía le tienen temor a ciertas cosas. Y si en la comunidad solamente vamos a estar hablando de inteligencia artificial, eso para las personas se vuelve también tedioso, ya no me gusta, me parece que hablan de temas de los que yo no conozco, ¿verdad? Es como que en una conversación cuando empiezan a hablar de deportes, automáticamente me pierden a mí, porque no soy de deportes. Pero también que no haya solo familiaridad, ¿verdad? Sabemos que tenemos cosas bases y cosas básicas de las que deberíamos hablar también, como mediación pedagógica, como evaluación de los aprendizajes, que podríamos decir, sí, eso es, siempre se ve en educación, lo vemos desde los primeros cursos, la mediación, la evaluación, pues siempre hay también novedad, pero podría considerarse un tema un poco más familiar para varias personas. Entonces, mantener ese balance entre lo que me es familiar y lo que me es novedoso. El ritmo de interacción, que haya un flujo constante de comunicación, es decir, mantener la comunidad viva, mantener esa llamita ahí ardiendo, ¿verdad? Que nosotros podamos decir, bueno, eh, este, esta comunidad resulta que empezamos a conversar todas las semanas y de un pronto a otro lo hacemos cada 15 días y después cada 22 y después cada mes. Y cuando me doy cuenta, ya han pasado 3 meses y no hemos vuelto a escuchar nada al respecto de la comunidad. Entonces es importante que mantengamos ese flujo constante de comunicación. Y nuevamente, en una comunidad, la comunicación no viene solamente de quizá la persona líder o el equipo líder de la comunidad, la persona que planteó, vean, ¿por qué no hacemos esta comunidad? Sino que tiene que venir de todas las personas integrantes de la comunidad. Los niveles de participación también, que puedan existir diferentes niveles de participación, que si yo soy una persona que en este tema en particular no me siento preparado o quizás no tengo la experiencia siento que no tengo la experiencia para hablar del tema, que yo pueda estar ahí solamente de espectador en esa en particular. Pero en otra, quizás lo que yo quiero hacer es solamente reaccionar, o en la otra quiero mandar un audio, o en la otra quiero subir un video, o en la otra quiero compartir una infografía. Entonces, que hayan eso, la posibilidad de tener diferentes niveles de participación. Y también que evolucione en el tiempo, que no sea una comunidad de práctica estática, sino que podamos tener esa evolución, que sepamos que después de cierto tiempo podemos revisar, podemos retomar la comunidad, qué ha pasado, qué podemos integrar nuevo, qué podemos quitar. No sé, habíamos hecho un espacio en el que estábamos hablando de estrategias didácticas para aprendizaje individual.
tenemos ahí este tema y lo hablamos, lo explotamos lo más que se puede, pero llega el momento en que ya llegamos como a la saturación de información. Ya no hay nada más, ya la gente dejó de hablar. Bueno, ¿para qué vamos a seguir insistiendo en ese espacio? Podríamos dejarlo ahí para que las personas lo consulten, para que lo retomen, pero podemos empezar un espacio nuevo, ¿verdad? Un espacio de que, bueno, ahora vamos a iniciar con mediación pedagógica. O el caso de la inteligencia artificial, quizás no lo teníamos en el 2020, pero ahora vemos la necesidad de incluirlo porque es una de las temáticas que está pues en boga y que también nos afecta muchísimo en la educación. Entonces, esa evolución, que se adapte, que crezca a medida que van cambiando las necesidades. Inclusive cambian los miembros también, evoluciona. Una persona entra a una comunidad de práctica y puede ser que de aquí a un año diga, no, ya yo no quiero formar parte de esta comunidad por la razón que sea, que pueda retirarse sin ningún problema de esa comunidad. Entonces, viendo estas claves para la comunidad de práctica, ¿cuál consideran ustedes más decisiva para sostener una comunidad docente virtual en la UNED? Y para eso vamos a ir nuevamente al Menti. Si ya lo tienen abierto, pueden ingresar ahí al Menti. Y si no, ya se los van a compartir nuevamente en el chat. Recuerden con el código QR, con menti.com y digitando este código o directo con el enlace que nos está compartiendo la compañera Andrea en el chat. ¿Cuál consideran ustedes más decisiva para sostener la comunidad docente virtual en la UNED? ¿Ok? Las perspectivas diversas, los espacios públicos y privados, el enfoque de valor, la familiaridad y la novedad, el ritmo de interacción, los niveles de participación o la evolución en el tiempo. Entonces vamos a dar un momentito para que ustedes puedan interactuar, para que puedan responder. Tenemos 29 personas ahí en el Menti. Todavía no les voy a mostrar los resultados, ya casi se los muestro. Ok, pues así se va moviendo. Vemos que tenemos diferentes perspectivas. Aquí tenemos una comunidad interesante en este espacio. Vemos que la mayor cantidad de ustedes considera que el decisivo para sostener una comunidad docente virtual en la UNED es las perspectivas diversas. Y yo estoy de acuerdo con eso. Creería que las perspectivas diversas y por supuesto la evolución, porque en educación no podemos quedarnos en el mismo punto. Tenemos que ir evolucionando de acuerdo a las necesidades que vamos detectando en la sociedad, de acuerdo a los cambios que se van generando en la misma universidad. Tenemos que irnos adaptando y una comunidad de práctica, pues definitivamente tiene que adaptarse también. Las perspectivas diversas, por supuesto, creo que lo más rico de una comunidad de práctica. Lo que les decía antes, estuve hace poco en un congreso en el que en un momento yo dije, en la de menos va a ser muy complicado porque era un congreso de investigación cualitativa y muchas de las personas que iban ahí eran del área de ciencias médicas, muchas enfermeras. Sabemos que la investigación cualitativa nace desde la enfermería y yo dije, ¿será que me voy a aburrir? ¿Será? Y creo que fue lo más rico del congreso, que pude ver qué se está haciendo en investigación en otras áreas y que también uno puede decir, wow, qué interesante. Una persona, por ejemplo, que se metió en Ucrania, en la zona de guerra, y empezó a hacer un estudio sobre cómo se afectaban las personas menores de edad por la guerra, ¿verdad? Que están ahí, que tienen que correr, que no saben si mañana qué va a pasar. Y yo decía, qué interesante hacer el estudio con respecto a el rezago educativo. ¿Qué pasa en una zona de guerra con la educación? Y eso a largo plazo, ¿cómo va a permear, ¿verdad? La sociedad. Entonces, esto de las perspectivas diversas es lo más rico, el yo estar en una comunidad de práctica y ver que aquel compañero que es ingeniero o aquella compañera que es bibliotecóloga está haciendo algo para sus tutorías que a mí me puede servir. Eso creo yo que es lo que podría llamar más valioso de la comunidad de práctica. Ahora bien, ¿cuáles son las actividades
que nosotros podríamos hacer en una comunidad de práctica, porque ya vimos diferentes actividades, déjenme ver. Eh, ya vimos como un poco de todo lo que podemos hacer en una comunidad, pero ¿qué actividades podemos tener? Bueno, inicialmente conocernos, establecer conexiones personales y profesionales. Podría yo trabajar con personas en el mismo departamento, conozco su nombre, de dónde vienen, pero nunca me había dado cuenta que son zurdos, que les gusta patinar o que además en su tiempo libre se dedican a leer. Ese tipo de conexiones son sumamente importantes, no solo en las comunidades de aprendizaje, sino también en las comunidades de práctica. También podríamos discutir de problemas comunes, como ya lo vimos antes, abordar desafíos compartidos o encontrar soluciones a esos desafíos. ¿Cómo podríamos mejorar la participación de las personas estudiantes en un foro académico, por ejemplo? Resulta que tenemos un foro académico y las personas no participan el último día y entonces el foro lo hacen por obtener una nota, no lo hacen por el aprendizaje del foro. Eso podríamos discutirlo. Compartir experiencias. Vean, compañeros, a mí me pasó que yo tuve este grupo interesantísimo y lo que propuse en ese momento fue esto. Me dio resultados. ¿Cómo podríamos mejorarlo? Ese intercambiar de conocimientos, de experiencias. Crear bancos de recursos donde podamos tener artículos académicos, podemos tener recursos que podemos utilizar como infografías, videos interesantes que podemos usar no solo para un área en específico. No sé, tenemos un video motivacional que a mí me gustó muchísimo y podría compartirlo si les interesa este recurso para esta actividad inicial de una tutoría para generar reflexión, pueden utilizarlo. Ese crear un banco de recursos al que podamos ir. Fomentar la coordinación y la sinergia, trabajar juntos para lograr objetivos comunes, ¿verdad? Se me ocurre también, resulta que queremos subir en carrera profesional en la universidad y entonces, pero a mí me cuesta mucho escribir o siento que no puedo o no tengo la experiencia suficiente en investigación. Puedo crear esa coordinación y sinergia con otra persona de la comunidad que sé que le interesa el tema, que sé que tiene más experiencia que yo y le puedo decir, vea, yo no tengo mucha experiencia, pero me apunto y me encantaría y usted me puede enseñar y podemos trabajar juntos y así hacemos, crecemos ambos en carrera profesional, que es otro de los objetivos que podríamos tener. Y el desarrollo profesional definitivamente, no solo en carrera profesional, sino también en mejorar conocimientos, mejorar habilidades, colaborar con otros, el darme cuenta también yo de que hay congresos, de que hay una charla que no solo en la universidad, sino, mira, están compartiendo esta charla que se va a dar en una universidad de Paraguay la otra semana, que es gratis, que es virtual. Eso también puede pasar en una comunidad de práctica. Entonces vemos que estas son solo algunas, aquí pusimos solo 6 actividades, pero hay muchas actividades más que podemos hacer en una comunidad de práctica para que sea sumamente interesante. Entonces, me gustaría que en el chat nos pongan también cuál de estas actividades que tenemos aquí creen ustedes que les daría un valor inmediato para mejorar la docencia a distancia. ¿Cuál de estas en el corto plazo o que de una vez yo digo, bueno, si yo empiezo con esta actividad, siento que voy a tener mayor valor que si empiezo con esta otra? Entonces, ¿cuál de esas creen ustedes? Vamos a ver en el chat, esta pueden, la vamos a hacer acá por el chat. El conocernos le daría un valor inmediato. Muy bien, el saber quién hay ahí en esa comunidad, cuál es la persona, el discutir problemas comunes, compartir experiencias como aprendizaje conjunto, la coordinación y la sinergia. Vean nuevamente, en una comunidad de práctica, por eso necesitamos diferentes actividades, porque cada uno de nosotros tiene intereses diferentes. Entonces, a mí me parece que el valor inmediato es en conocerme, pero a otro colega el valor inmediato es en compartir experiencias y a otro en el desarrollo profesional. Por eso lo de las diferentes visiones, las diferentes perspectivas que tenemos, pero también el tener diferentes actividades, porque cada persona podría interesarle una actividad muy diferente.
Muchísimas gracias de nuevo por toda esa participación que tenemos ahí en el chat. Veo que también conocernos, compartir experiencias, promover el desarrollo profesional, compartir experiencias que ayuda a resolver problemas definitivamente, no solo discutirlos, sino compartir las experiencias para poder generar ese conocimiento y esa mejoría en ciertas actividades. Muy bien. Bueno, hasta aquí hemos estado conversando sobre las comunidades de práctica muy desde la teoría, ¿verdad? ¿Qué son? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los elementos básicos? Sin embargo, en este momento a nosotros nos interesa dar un paso más y mostrarles cómo todo esto que hemos venido conversando se puede poner en la práctica. Y pues aquí es donde yo les cuento, que bueno, ya se los había adelantado, que en la UNED ya existe una comunidad de práctica que recoge todo esto. Esta comunidad de práctica se llama Conectados, Comunidad Colaborativa para la Innovación Docente en la UNED. Entonces, yo les quiero contar un poquito sobre cómo nace esta comunidad y cómo ha ido evolucionando. Entonces, bueno, nuestra comunidad no surge de la nada, no surgió de la nada, sino que desde hace mucho tiempo en el CECET veníamos reflexionando sobre cómo podíamos fortalecer y promover más espacios para que las personas docentes de la UNED pudieran no solo compartir sus propias experiencias, como ya les ha venido diciendo Jonathan, sino también conocer las experiencias de sus colegas, ¿verdad? Entonces, bueno, ya en 2024 empezamos a trabajar con ya una idea más formal y articulada de que queríamos conformar una comunidad de práctica y en este año lo que hicimos fue trabajar en toda la parte de investigación y de fundamentación teórica de nuestra comunidad de práctica. En este momento planteamos cuáles iban a ser las temáticas que queríamos desarrollar con las personas que eventualmente formaran parte de nuestra comunidad de práctica y cómo íbamos a ir organizando esas temáticas en diferentes secciones que formaran de nuestra comunidad. Diseñamos toda la propuesta gráfica, ¿verdad? Y tomamos decisiones también de cuál iba a ser el mejor medio o el mejor canal para llevar a cabo esta comunidad de práctica. Y les cuento, bueno, que al final fue Teams, pero ahora más adelante si no les cuento al respecto. En fin, en 2024 lo que hicimos fue toda la fase de diseño y de montaje de la comunidad. Luego, en 2025, una vez que ya estaba todo esto listo, hicimos el lanzamiento con la comunidad de la UNED, ¿verdad? Hicimos toda una estrategia de expectativa para generar interés en las personas a unirse a nuestra comunidad. Hicimos varias infografías y las estuvimos socializando con la comunidad. Y al final de toda esta campaña de expectativa, tuvimos 65 personas que quisieron unirse a nuestra comunidad. Y con esas 65 personas empezamos. En un inicio, la comunidad tenía muy buen movimiento, las personas estaban participando muy activamente, había muchísimo interés. Sin embargo, conforme fuimos avanzando en el tiempo, notamos que la participación empezó como a mermar. Entonces, nosotros decidimos hacer un alto en el camino y quisimos implementar una evaluación que nos permitiera tomar decisiones, ¿verdad? Y ver un poquito qué era lo que estaba pasando. Y también pues poder valorar cómo podíamos hacer para promover una mayor participación y quizá hacer de la comunidad un espacio que fuera más llamativo, más motivador e inclusive más útil y pertinente para la población que estábamos en ese momento pues formando parte de la comunidad. Entonces, bueno, a partir de los resultados que obtuvimos de esa evaluación, tomamos la decisión de poner en pausa la comunidad, ¿verdad? Con el fin de implementar estos ajustes. Paralelamente, también en 2025 se llevó a cabo el octavo encuentro de personas profesoras en la UNED. Y a raíz de este encuentro, también surge un interés por parte de la Vicerrectoría de Docencia de que pudiéramos fortalecer más espacios para la socialización de experiencias en el tema de inteligencia artificial en la docencia universitaria.
Por esto, en este 2026 estamos haciendo un relanzamiento de nuestra comunidad con el fin de, pues, integrar todas estas mejoras que les he venido contando. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, lo primero fue que integramos una sección exclusiva para el tema de inteligencia artificial, ¿verdad? Y en ese sentido, tener un espacio para que las personas, pues, compartieran sus experiencias utilizando la inteligencia artificial, obviamente con usos pedagógicos. Además de esta sección nueva, remozamos todas las secciones que ya existían, ¿verdad? Les dimos un nuevo aire. Propusimos inclusive diversas maneras en que las personas integrantes de la comunidad pudieran interactuar y participar, como les decía Jonathan anteriormente. Y bueno, por último, pero no menos importante, modificamos toda la línea gráfica para darle como un nuevo aire. Em, Así pues, entonces ahora contamos con 6 secciones. La primera de estas secciones se llama Conociéndonos, que es precisamente para que cada persona tenga la oportunidad de presentarse de manera creativa, pero también de conocer al resto de integrantes de la comunidad, que como vimos también es una de las actividades que fueron mencionadas en el chat y que son importantes, pues tenemos que saber con quiénes estamos trabajando y quiénes conformamos parte de esa comunidad. Una segunda sección se llama Mesa de Ideas, en la cual lo que hacemos es proponer temas para discutir sobre diversas situaciones reales de la práctica docente, lo cual, como ya hemos visto, es importantísimo para hacer aprendizaje colectivo. Una tercera sección es la que ya les comentaba de inteligencia artificial, que se llama inteligencia IA con criterio, perdón, que en esa lo que hacemos es hablar sobre el uso ético, responsable y pedagógicamente pertinente de la inteligencia artificial en educación. Una cuarta sección se llama Ideas que funcionan, que en esta lo que hacemos es motivar a las personas para que compartan sobre experiencias exitosas que han tenido en sus asignaturas y cursos, de manera que otras personas puedan conocerlas y, como hemos estado también conversando, pues las puedan replicar en sus propias asignaturas y cursos, haciendo las modificaciones que se consideren pertinentes. Una quinta sección se llama Banco de Recursos, que está destinada a la socialización de recursos relevantes para la práctica docente, como repositorios de herramientas, cuestionarios, artículos académicos, sitios web y otros que se consideren pertinentes. Y la última sección se llama Desarrollo Profesional, donde la idea es que compartamos información referente a oportunidades de desarrollo profesional, como cursos, talleres, congresos, seminarios y todo lo que se les ocurra, tanto a nivel nacional como internacional y tanto dentro de la UNED como fuera de la UNED. Entonces, habiendo conocido todo esto que yo les acabo de contar, todos los beneficios que nos aporta formar parte de una comunidad de práctica y también las secciones que yo les acabo de compartir, nos interesa que nos compartan en el chat si ustedes hoy ingresaran a esta comunidad, en cuál sección participarían primero y por qué. Entonces, les agradecemos si nos comparten en el chat cuál de estas secciones les llama más la atención. Recordemos que era una primera sección de conociéndonos. Gracias, John. Una primera sección de conociéndonos, mesa de ideas, IA con criterio, ideas que funcionan, banco de recursos y desarrollo profesional. Ok, vamos viendo. Vamos hablando de IA con criterio. También se habla mucho de conociéndonos como un primer momento y estoy de acuerdo. Como les decía antes, es muy importante que nos podamos conocer, quienes estamos trabajando en la UNED y quienes estamos formando parte de la comunidad. Em, Veo que también hablan de mesa de ideas, que sí, es súper importante, también como muy parecido a lo que dijeron anteriormente, ¿verdad? Discutir sobre las diversas situaciones que se nos presentan como docentes y que podamos compartir
pues las maneras en las que vamos resolviendo todos esos problemas que se nos van presentando. También tenemos IA con criterio, ¿verdad? Ahí lo han mencionado un par de veces, que también es muy importante, pues como hemos visto, es un tema que está súper en boga y es súper importante que podamos ir siempre direccionando esto hacia el uso pedagógico y adecuado, ¿verdad?, de la inteligencia artificial en una universidad como la nuestra. Muchísimas gracias por sus aportes. Ok, entonces, em, ahora que vimos esto, yo quisiera, o bueno, más bien, puede ser que ustedes en este momento se estén preguntando, si ustedes decidieran unirse a esta comunidad, ¿qué es lo que se espera de ustedes, verdad? Ya habiendo conocido los canales y todo lo que les podemos ofrecer y lo que en conjunto también podemos construir. Yo les quiero contar que en Conectados no hay una forma correcta ni una única forma de participar. Como ya les había mencionado Jonathan, la riqueza también de una comunidad es que ofrezca diferentes maneras en las que ustedes y las personas integrantes podamos involucrarnos, ¿verdad? Según nuestra disponibilidad de tiempo, según nuestro interés e inclusive según nuestro estilo. Por eso es que nosotros les estamos proponiendo como un abanico de posibilidades en las que ustedes pueden involucrarse y participar dentro de la comunidad de práctica. Como un primer momento, tal vez, y que no está aquí demostrado en la imagen, sería que puedan entrar a la comunidad, explorarla, ver las secciones, ¿verdad? Ver las cosas que se han discutido en ese momento y pues llevarse ustedes ciertas ideas que les puedan funcionar y eso estaría muy bien. Sin embargo, como también les decíamos anteriormente, al final el secreto del éxito de una comunidad es que la podamos sostener entre todas y todas. Y es nuestra participación la que al final sostiene esa participación. Entonces, si ya lo llevamos a ese otro escaloncito, nosotros tenemos como una opción de participación el reaccionar a publicaciones, ¿verdad? Simplemente con un dedito, con un iconito, en las diferentes conversaciones que se vayan abriendo en la comunidad, reaccionar es digamos, un primer escalón en este abanico de posibilidades. Otra manera de participar es contestar de manera breve a los temas que ya han sido propuestos por otras personas, ¿verdad? Mediante ideas muy concretas, mediante recursos o inclusive con audios cortos. Es decir, no necesitamos que todas y todos hagamos participaciones larguísimas y súper profundas de los temas que estamos conversando. Puede ser algo breve y puntual. Otro, subiendo un par de escaloncitos más, está ya el que podamos, pues, participar ya con aportes bastante más extensos, ¿verdad? Y que en ese sentido compartamos sobre experiencias que hemos tenido, experiencias que nos han funcionado o experiencias que no nos han funcionado, ¿verdad? Porque de las cosas negativas o que tal vez no resultan tan positivas, más bien, también se aprende muchísimo. Y pues ya en el último escalón de este abanico, más adelante, si ustedes decidieran formar parte de esta comunidad, tienen o tendrán eventualmente la posibilidad también de plantear desde cero ustedes un tema, un caso, o ser ustedes quien, por ejemplo, abran una discusión, ¿verdad? Es decir, ya pasan a ser generadores de las conversaciones. Entonces, básicamente, ahí les dejamos como esas opciones que tienen para participar y eso sería. Entonces, ¿quieren unirse a Conectados? Bueno, como ya les dijo Daniela, estamos haciendo el relanzamiento y ustedes, las 35 personas que están aquí, tienen la primicia. Eh, Pueden escanear este código QR o también el enlace que les está compartiendo Andrea en este momento en el chat. Lo único que tienen que hacer es llenar un formulario, es bastante cortito, porque paralelo a esta comunidad también estamos haciendo una investigación. Entonces, si ocupamos algunos datos y que ustedes nos digan si aceptan o no aceptan ser parte de esa investigación,
No es nada, no crean ustedes que si no aceptan ser parte de la investigación, no pueden ser parte de la comunidad para nada. Todos podemos participar y decidimos si queremos o no queremos participar de una o de la otra. Esperamos a ser incluidos, como les dijo Daniela también, les adelantó, el espacio se encuentra ahorita en Microsoft Teams. Las decisiones de por qué está alojada ahí o las razones de por qué está alojada ahí la comunidad. Bueno, primero porque tenemos nosotros ya todos tenemos una cuenta, no tenemos que crearnos una cuenta nueva. Estuvimos explorando otras herramientas, pero también era como ingresar, crear una cuenta, otro password. Entonces ya este mundo es de muchas contraseñas y creemos que tenemos una herramienta bastante robusta que además nos permite toda esta interacción, el poder adjuntar un archivo, el poder adjuntar un video, el poder mandar un audio o el poder solamente textear o hacer una reacción con una manita. Habían herramientas que nos permitían o una o la otra, no nos permitía tanta interacción también. Y por supuesto, a nivel de seguridad, también que es una herramienta que solo pueden acceder las personas de la universidad. Y también pues queremos eso, que sea un espacio seguro a nivel de la universidad, ¿verdad? ¿Qué necesitamos nosotros de ustedes si desean participar? Bueno, primero, interacción regular. Conectados vive de la interacción regular y no solo Conectados, cualquier otra comunidad vive de la interacción regular de sus miembros. Como les decía Daniela, esta interacción no es siempre estar comentando, no es siempre estar tagueando a otro compañero, a otro colega o respondiendo el comentario de otro colega. Van a ver que hay muchas formas en las que podemos participar. Entonces es lo que pediríamos. No necesitamos una participación masiva, necesitamos participación auténtica, ¿verdad? No necesariamente es que, ay, bueno, yo voy a usar ChatGPT para hacer una reacción de 350 palabras. No necesariamente. Podemos hacer algo pequeño, pero que sea algo auténtico también. Y les animamos, por supuesto, a ingresar, explorar, reaccionar, comentar y compartir. Esa es la idea de esta comunidad, eso es lo que nosotros queremos. También les adelanto que este canal de inteligencia artificial lo vamos a estar abriendo más o menos a final de este mes, ya lo van a poder ver ahí en la comunidad. Si los incluimos a partir de mañana, empezamos a incluirles en la comunidad para que empiecen a verla. Y lo que vamos a tener es algo interesante durante las primeras 7 semanas. Nada más eso les cuento para que puedan estar pues ahí al tanto también. Eh, una comunidad de práctica empieza, volviendo al inicio al iceberg, empieza cuando dejamos de resolver en solitario lo que podemos pensar y resolver colectivamente. Definitivamente eso es de lo que se trata, una comunidad de práctica, ¿verdad? El que yo no necesito estar solo pensando yo en qué hago, cómo lo resuelvo, sino que puedo de forma colectiva empezar a generar discusión, a generar nuevas propuestas, a ver lo que están haciendo otras personas. Por acá les dejamos una bibliografía que consultamos para esta presentación y también para el proyecto. Y de parte de Daniela y mío, de verdad que ha sido un honor estar con ustedes esta noche, que nos hayan escuchado todo este rato. Les esperamos en la comunidad Conectados y que tengan una buena noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniela y Jonathan. En este momento abrimos el espacio para preguntas y comentarios. Bueno, por ahí teníamos una pregunta. Eh, nos, nos decía la compañera cómo será la participación en la investigación, o sea, cómo se va a llevar a cabo la investigación. Me imagino que es para saber si participa o no. Bueno, les cuento que la participación en la investigación por ahorita es nosotros poder recabar las participaciones que ustedes hacen, ¿verdad? Para poder hacer análisis cualitativos principalmente de esas participaciones. Eventualmente podríamos solicitarles llenar algún formulario, algún cuestionario corto. No queremos tampoco agobiarles con, no sé, un montón de entrevistas, de grupos focales, de todo este montón de cosas, porque sabemos que estamos muy ocupados,
pero inicialmente es eso, es el nosotros poder entonces decir, bueno, tenemos 66 personas participando, porque si la persona no aceptó participar, entonces cuando hagamos una publicación o algo, no podemos poner ese uno, ¿verdad? La persona ahí como participante, o también el poder extraer algún comentario que nos parece sumamente interesante y que podamos analizarlo cualitativamente, ¿verdad? Para extraer alguna categoría o alguna subcategoría dentro del estudio. Eso también nos ayuda muchísimo. Por supuesto que todo es totalmente confidencial, ¿verdad? Entonces, eso también pueden estar ustedes tranquilos. Pero inicialmente es una participación más pasiva dentro de la investigación, el poder usar como la interacción que ustedes generan. Mm. Por ahí, bueno, tenemos otra pregunta, pero ya Andrea le contestó. Si ya están en la comunidad anterior, si deben de volver a llenar el formulario. ¿Qué decía justamente Andrea que no era necesario volverlo a llenar? Sí. Creo que, ajá. Bueno, creo que en este momento solo tenemos esas preguntas, porque en todo caso, pues ha sido una actividad con bastante participación, con una participación muy activa de parte de las personas. Entonces, pues por el momento no tenemos preguntas o comentarios. Vamos a ver, creo que no, bueno. Entonces, en este momento damos bueno, tenemos por aquí, nos dicen si estaba en la comunidad anterior, pero no había llenado el consentimiento informado, o sea, la autorización debe llenarla. Sí, lo único es si ya la persona está en la comunidad, quizás nos puede contactar a nosotros, a Daniela o a mi persona, y con muchísimo gusto le pasamos solo el consentimiento para que pueda llenar sin ningún problema y que no tenga que hacer todo el registro de nuevo. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, mm, damos por concluido esta sección de preguntas y comentarios. Y bueno, para continuar, decía Henry Ford, venir juntos es un comienzo, permanecer juntos es un progreso y trabajar juntos es un éxito. Esperamos que las experiencias compartidas por Daniela y Jonathan sean el comienzo para la vinculación, la innovación y el intercambio de ideas, intereses o conocimientos para continuar ofreciendo una docencia de calidad. Justamente porque el éxito de este quehacer sustantivo está en el compromiso y el trabajo coordinado que realiza cada persona docente. Con esto damos por concluida la charla Comunidades de Práctica, Conectar, Aprender e Innovar en la Docencia a Distancia. Agradecemos sinceramente a nuestros especialistas del CECET por compartir sus conocimientos y reflexiones con tanto compromiso. De igual manera, extendemos nuestro agradecimiento a la vicerrectora por su compañía y a todas las demás personas también por mantenerse tan activos en esta charla. Para el CECET y en especial para el equipo coordinador de esa actividad, Andrea Jiménez, Daniela Ugalde, Jonathan Elizondo y mi persona, ha sido un verdadero honor compartir este espacio con ustedes. Que tengan una excelente noche.